Prosigo al blanco. Filipenses 3, capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Oremos en esta noche. Amante y buen Padre celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, tu voz nos habló por medio de la proclamación del Evangelio. Y de la muerte, Señor, tú nos sacaste, librándonos, oh Señor, de la muerte espiritual eterna. Por eso estamos agradecidos. Ayúdanos en esta hora a escuchar tu palabra con reverencia. Danos oídos retenedores de ella y la disposición, Señor, para obedecerte. Danos un corazón reflexivo ante tu palabra. Te ruego, Señor, por aquellos que pudieran estar en este lugar y tienen una convicción falsa, que van camino a la condenación y quizás piensen que están bien delante de ti. Háblanos por tu palabra y muéstranos a Cristo. Ten misericordia del predicador, que sus debilidades no sean un impedimento para que pueda proclamar tu verdad con claridad, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Cuando uno es niño, hay cosas que uno cree que siempre va a hacer aún después de ser adulto. Es decir, que hay cosas que nunca uno dejará de hacer. Cuando yo era niño, yo siempre pensaba que iba a ver toda la vida muñequitos. Y yo decía, yo voy a envejecer y como quiera yo voy a ver muñequitos. Fundamentalmente en mi época, Bugs Bunny. Era aditivo para mí ver a Bugs Bunny. Y recuerdo un día viendo muñequitos que tocaron el timbre de mi casa. Era un señor que yo nunca había visto, con una oferta. La oferta era la siguiente. Él me preguntó, niño, ¿dónde está tu madre? Y como buen niño yo respondí, está en la cocina. Y él me dijo, ve, muéstrale este anillo a tu madre y dile que si ella está interesada en comprarlo, yo estoy dispuesto a vendérselo a un buen precio. Y yo obedecí el mandato de aquel desconocido, fui a la cocina donde se encontraba mi madre y le dije, mami, aquí está un anillo que está vendiendo un señor que yo dejé en la puerta y él dice que lo vende bien barato. Mi madre, como buena dominicana, me dijo, muchacho, tú te estás volviendo loco, ese anillo está hasta oxidado. ¿Cómo tú estás comprando un anillo oxidado? Devuélvele el anillo. Cuando volví al lugar, ya el señor no estaba en la puerta de mi casa. Y aparte de algunos adornos que se robó de la sala de mi casa, también ocurrió algo. Se robó el control remoto con el cual yo cambiaba la televisión. Mi mamá compró un control remoto de esos que son sustitutos, pero nunca fue igual de ahí en adelante la televisión. Y ella me decía, es increíble cómo tú te dejaste engañar y cambiaste el control remoto por un anillo oxidado. Y desde ese momento yo siempre pensaba, y cada vez que me acordaba de aquel señor, lo recordaba de muy mala manera. Ahora, hermanos, es increíble cómo con mucha frecuencia personas rechazan la fe verdadera por algo que está falsificado, por algo que no es original. Y los evangelios nos hablan, nos relata de que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos nos habla de toda la expansión del evangelio. Cómo la iglesia naciente proclamó que solamente en Cristo hay esperanza para vida eterna. Solamente en Cristo nosotros tenemos salvación.
Las epístolas amplían ese contenido teológico que narra el Evangelio. ¿Por qué era necesario la muerte de Cristo? ¿Y qué implicaciones tiene para el creyente que Cristo hubiese muerto? También nos exhortan y nos muestran que el llamado que hace el Evangelio, la buena noticia de esperanza, implica que somos nacidos a novedad de vida y el creyente es uno que vive diariamente en santidad, luchando contra el pecado y corriendo a Cristo para el oportuno socorro. Y Apocalipsis termina con la gran victoria, el triunfo final del Evangelio, la iglesia prevaleciendo ante todos los ataques de este mundo y de su adversario, el diablo. Ahora hay un tema central en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, y es el guardar la autentificación de la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente tenemos a Cristo? Y que no hemos adquirido un anillo oxidado, que no hemos adquirido una falsa sensación de fe. De hecho, si usted se da cuenta, Juan el Bautista inicia proclamando en el bautismo que él tenía en el Jordán, proclamando que vinieran al arrepentimiento. Y cuando los fariseos se acercaban, aquellos que tenían la religión muerta, él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El Evangelio produce eso, frutos de arrepentimiento. Seremos juzgados por nuestros frutos, por nuestras obras seremos juzgados. Con la salvedad de que la primera obra que produce el Evangelio es una novedad de vida, que es producida Cristo en nosotros. El primer fruto que produce el Evangelio es el fruto del arrepentimiento. Pero es un fruto, es una evidencia, se hace constar. Jesús mismo advirtió y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Y dice Mateo, versos 21 al 23, muchos me dirán en aquel día: profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué dirá él? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Engañados. La parábola del sembrador nos habla. ¿Y qué nos muestra Jesús? Que no todo el mundo que escucha la palabra y que retiene la palabra es un verdadero creyente. Hay personas que pueden retener la palabra y los espinos las ahogan. Hay otros que caen en el camino y Satanás se la arrebata. Es decir, que la única garantía está en ser buena tierra, y eso se evidencia porque la semilla no solamente muere, no solamente germina, sino que crece, y es evidente porque produce fruto. Hechos capítulo 8, del 12 al 13, nos habla de un hombre, hermanos, y cuando yo leo este pasaje me asusto, me da temor. Simón el mago, Hechos capítulo 8, versos 12 al 13. Comenzó a proclamarse el Evangelio. Felipe está proclamando el Evangelio. ¿Y qué ocurre? Simón se convierte. Y no solamente se convierte, Simón se bautiza. Y no solo se bautiza, Simón se vuelve en el asistente personal de Felipe. Y donde estaba Felipe, ahí estaba Simón sirviendo con sus dones. ¿Qué ocurrió? Lo que pasó en Samaria llegó a Jerusalén, y allá va Pedro y Juan a supervisar lo que estaba ocurriendo. Y con la oración de Pedro y Juan, el Espíritu Santo era derramado. Ellos estaban manifestando estas evidencias del Espíritu Santo. Y Simón lo vio y dijo: wow, pero cuando Pedro ora, las personas son salvas, las personas son sanadas, Se manifiesta lo mismo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué hizo Simón? Véndemelo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Veo que tú estás en maldad. Hay tinieblas en ti. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, hermanos, ¿qué puede hacer que una persona tenga una fe falsa? ¿Por qué una persona pudiera estar engañada? Quizás ese sea tu caso estando sentado en este lugar. Tú crees que eres creyente y no lo eres. Bueno, quizás una falsa esperanza de salvación en un suceso pasado. Con mucha frecuencia se hace la salvación del pecador. Repite esta oración.
Vengan a pasar, pasen adelante. Yo pasé, me engranojé, lloré, me soñé. Yo escuchaba a alguien que decía: yo soy cristiano porque mi papá antes de morirse dijo que él quería que yo sea cristiano, y yo cogí para una iglesia y ahora soy cristiano. Pasaron al frente, repitieron un llamado, firmaron una tarjeta de membresía, hicieron un pacto de compromiso en una clase de bautismo. Muchas de estas cosas quizás hechas con buenas intenciones. Pero Juan dice: a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron. ¿Realmente los recibiste? ¿Realmente tú crees, has creído en Dios? Una falsa esperanza en una salvación, en un suceso pasado. Otros pueden estar quizás pensando en un moralismo superficial. Bueno, yo hice esa oración y me porto bien. Hermanos, tú y yo conocemos personas que son no creyentes, que son muy sinceros, muy serviciales, que dedican su vida a las misiones, a ayudar al prójimo, a ayudar al necesitado. Un gran ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, y no por eso ser creyentes, muchos incrédulos. El ejemplo quizás más conocido, el joven rico, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahora, este pasaje que nosotros acabamos de leer en Filipenses capítulo 3, nos muestra cómo nosotros podemos distinguir una fe verdadera de una fe falsa. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos engañados, si realmente tenemos una fe falsa? Lo primero que me gustaría es que viéramos que los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. El verdadero creyente es uno que su gozo es Cristo. Su mayor gozo es Cristo. Parte A del versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y estas palabras están dichas en la boca del apóstol Pablo. 30 años aproximadamente han pasado de cuando Pablo, en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y fue arrepentido. 30 años después, el objetivo principal de Pablo es seguir conociendo a Cristo. El gozo principal de Pablo es Cristo. Y él les dice: gozaos en el Señor, puesto que, ya que ahora pues, gócense en el Señor. Y relativamente, para cualquiera de nosotros que hubiese estado pasando quizás la mitad de lo que estaba pasando Pablo, probablemente no tuviésemos nosotros la actitud que tiene el apóstol Pablo. Preso, abandonado, solo, sin recursos, con una persona que está 24 horas encadenada. Y Pablo les dice a ellos: gozaos en el Señor, que sea el Señor su gozo. La esfera sobre la cual gira el gozo en la vida de Pablo es Jesucristo. Para Pablo, la relación con Cristo es la razón de su felicidad. No hay nada fuera de Cristo que en Pablo produzca gozo. Todo lo que usted quiera mencionar que produzca gozo en la vida del apóstol Pablo es obra de Jesucristo. Aún el ver lo que está ocurriendo con los filipenses es gozo para Pablo. El sufrimiento es gozo para Pablo. No por el sufrimiento en sí, sino porque lo que el sufrimiento está produciendo en la vida de los filipenses y en la vida del apóstol Pablo. La abundancia es gozo para Pablo, porque él ve en los hermanos la generosidad. Pero la escasez también, porque le muestra que Cristo está ahí y él entonces está gozoso. Los médicos, los oftalmólogos se hacen la gran pregunta con respecto al nervio óptico, que Randy hablaba del ojo esta mañana. ¿El nervio óptico sale o entra del cerebro? O sea, es una unidad entre el ojo y el cerebro que todavía no se sabe de dónde que sale el nervio óptico. O sea, dónde que está el origen. Porque esas fibras están tan conectadas que se hace difícil. Es parte del cerebro, unido al cerebro, y es parte también del ojo.
De esa manera estaba unido el apóstol Pablo. Estaba tan unido que Pablo y Cristo era una misma cosa. Pablo llega a decir, mi evangelio. Yo he llegado a amar tanto, a conocer a Cristo, que es mi gloria es vivir para Cristo. Ese gozo no solamente debe ser experimentado en la vida del apóstol Pablo, sino que si usted se da cuenta, ahí hay un mandato. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Pastor, pero es que el gozo es un sentimiento. Y uno no controla los sentimientos. Depende, hermano, quién es que te dé la orden. Es Dios que te está diciendo, gózate. Y depende lo que tú entiendas por gozo. Bíblicamente, el gozo del cristiano es una confianza depositada en Cristo, basada en el poder y los propósitos de Dios. Es cuando tú entiendes que nada ni nadie, ni lo creado, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, nada te puede separar del amor de Dios, del propósito de Dios en tu vida. Es cuando tú llegas a confiar y tú puedes decir, sabemos que los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, Él dispone todas las cosas para el bien de ellos. Es la ausencia de cualquier temor fomentada por una confianza en Cristo. Si Cristo es tu tesoro, entonces los temores se van desapareciendo. No es un gozo de origen humano. Cristo dijo, mi paz yo os doy. Y esa paz yo no la ofrezco, yo no la doy como el mundo la da. No está situada en un misil grande. No está situada en un ejército. Proviene de quien yo soy. La paz del creyente proviene de Dios. Y Dios es el que está sentado en su trono. Cuando tú escuches en una noticia que Dios dejó su trono, que fue derrocado, que fue quitado de su trono, que fue usurpado su trono, entonces ahí hay motivos para asustarnos. Pero una vez Satanás trató de hacerlo y él fue sacado del cielo. Dios sigue gobernando, Él está en su trono. Por lo tanto, nosotros podemos estar gozosamente confiados en Él. Pero el gozo del cristiano viene como resultado de obedecer la voluntad de Dios. Pablo está preso por la causa del evangelio. Y como decíamos en sermones pasados, perfectamente si en algún momento él hubiese retractado y dicho, no, yo no creo eso ya yo me aparto de eso. De aquí en adelante me voy para mi casa, me voy para Tarso, voy a poner un colmado y más nunca vuelvo a hablar de Jesucristo. Lo hubiesen liberado, probablemente. Pero ¿qué ocurre? Que su vida consistía en obedecer a Dios. Y esa es la razón o el resultado de su gozo. Es el resultado de una obra sobrenatural, de andar guiados por el Espíritu, de ser dirigidos por Cristo a través de su palabra y del Espíritu Santo morando en cada creyente. Pero no solamente los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. Vemos en el pasaje que los verdaderos creyentes confían en el Evangelio. Confían en el Evangelio. Versículo 1, parte B. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas que para vosotros es seguro. Este pasaje nos recuerda la importancia de la proclamación del Evangelio. Probablemente Pablo ya les había enseñado cuando él estaba en medio de ellos lo que es el Evangelio. Y ahora él les dice, yo les recuerdo, les menciono las mismas cosas, los mismos principios básicos. No se trata de muchas ideas sueltas, es el mismo mensaje. Que la salvación es solo por la obra de Cristo lograda en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Somos justificados delante de Dios, declarados justos por la obra de Cristo. Somos sostenidos porque Él nos sigue sosteniendo en medio de las dificultades. Y perseveraremos porque Él prometió que nos va a perseverar hasta el final.
El creyente es uno que extiende su mano en necesidad y recibe la dádiva de Dios, que no es más ni nada menos que su Hijo Jesucristo, con todo lo que Él trae morando en nuestras vidas. ¿Qué es el legalismo? Es una autoexpiación, el hombre ganando la salvación. Todas las religiones fuera del cristianismo proclaman eso, lo que el hombre hace para llegar a Dios. El hombre tratando de subir una escalera y conquistar a Dios. El evangelio es la buena noticia de que Dios entró a la humanidad y vino para rescatarnos de nuestros pecados. Pero también cuando nosotros escuchamos esto, pensamos, pastor, pero eso yo lo he oído. Sí, pero también el evangelio, Cristo nos rescata de nuestra manera novedosa de vivir en la actualidad. De todas las maneras que nosotros buscamos para independizarnos de Dios, para independizarnos de su voluntad, para independizarnos de las razones de gozo, para recordarnos dónde deben estar nuestras prioridades, para recordarnos cuál es nuestro objetivo en esta tierra, que no es hacernos ricos, que no es tener una familia exitosa, que no es ser recordados cuando salgamos de esta tierra. El objetivo del creyente es vivir para la gloria de su Creador que le salvó. Y todo lo demás debe ser visto a la luz de esta gran verdad. Las aves, el mar, los animales, la naturaleza, la luna, el sol, todo fue creado para la gloria de Dios. Y la majestad, lo más alto de la creación de Dios, lo único que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue el ser humano. Y fue creado para vivir para su gloria. Y haga lo que hagas, si no lo estás haciendo para la gloria de Dios, estás en desobediencia. Si tú vives tu vida para tu propia gloria, para tus propias metas, para tu propia manera de pensar, eso es idolatría. Esto tiene, hermanos, implicaciones para nosotros. En el día de hoy. Porque al igual que ellos, nosotros estamos en una cultura que se burla de la palabra de Dios, que se burla del evangelio. ¿Usted recuerda lo que dijo Pablo? Los griegos les encanta la oratoria, escuchar gente que hable bonito. Y los judíos les encantan las señales. ¿Y qué yo hago? Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado. Y me aplauden. No, me rechazan. Unos dicen que yo me volví loco y no escuchan. Pero aún así Pablo no cambia su mensaje. Nosotros debemos seguir proclamando el mensaje. No hay otras palabras, no hay otro camino, no hay otra esperanza. Solamente el evangelio es el único poder de Dios para salvar al pecador. Esto tiene, hermanos, implicaciones. Nosotros no debemos tratar de ser novedosos a la hora del mensaje. Podemos innovar en muchísimas cosas, menos en la proclamación del evangelio. Lo que nosotros necesitamos proclamar al incrédulo es el evangelio. Es repetir una y otra vez el evangelio. Es enseñarle a los hijos la importancia del evangelio. Es recordarnos a nosotros el evangelio. ¿Cuál es el problema? Que el mismo pasaje nos enseña que se levantaron falsos maestros. Y aquí el versículo 2 nos habla del problema. Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De quién Pablo está hablando? De los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que supuestamente habían abrazado el cristianismo. Creemos en Jesús, decían aquellos judíos. Pero comenzaron a enseñar que aparte de Jesús era necesario circuncidarse. Añadir a Jesús la circuncisión y los rituales del judaísmo. Y mira cuáles palabras más duras. Por eso el verdadero creyente no solo es el que se goza en Cristo, no solo es el que confía en el evangelio, sino también el que ejerce discernimiento. Pablo les da una advertencia: guardaos de los perros. Ejerce el discernimiento. No confíen en aquellos que vienen vendiendo a Cristo más.
Y cuando aquí habla de perros, no es como estas mascotas lindas, hermosas, que usted quizá tiene en su casa, que usted deja que se suba a la cama suya, que usted sube fotos y que lo bañe, qué sé yo. En el contexto del apóstol Pablo, los perros eran animales carroñeros, comían basura, cadáveres, eran violentos. Pablo está dando este apelativo a estos falsos creyentes. Son que mutiladores, son carroñeros, animales que vienen al cuerpo a destruir. Porque solo en Cristo hay salvación, Cristo y solamente Cristo. Y ellos están desviando la atención de donde los hermanos de Filipos debían tenerlo. Pero hay un segundo calificativo: falsos maestros. Vienen con otra enseñanza, vienen con otro evangelio, vienen añadiendo falsedad al mensaje ya recibido. Mutiladores del cuerpo. Y es tan enérgico estas acusaciones que de hecho en el libro de la carta a los Gálatas es la única carta de las escritas por Pablo que no tiene salutación. Y que Pablo inmediatamente inicia la carta diciendo: oh mis imbéciles Gálatas, oh mis estúpidos Gálatas, ¿quién os fascinó para apartarse del evangelio que tan claramente les fue anunciado? ¿Y cuál es la razón por la cual Pablo tenía estas palabras tan enérgicas? La misma situación. Los judaizantes se habían metido en las iglesias de Galacia con esta misma obra, con este mismo mensaje. ¿De qué? De destruir el cuerpo, carroñeros, de traer falsas enseñanzas y de qué? De mutilar el cuerpo. De hecho, si usted recuerda, cuando los falsos maestros de Baal, cuando vieron que no le estaban respondiendo sus falsos dioses, ¿qué hicieron? Comenzaron a mutilarse, cortarse. Pablo les está diciendo que estos judaizantes están buscando que ustedes hagan eso para que ya no se estén gloriando. Su gozo no esté en el Señor, su confianza no esté en el evangelio, sino que su confianza ahora va a estar en un acto religioso de la circuncisión. Y la circuncisión fue una señal que le fue dada a Abraham de lo que ya Dios había hecho o iba a hacer a través de él. Yo te voy a tomar de tu pueblo, de los caldeos, tú eres un idólatra, pero ahora hay algo que tú vas a hacer, vas a romper con esa tradición y ahora tú vas a hacer una nueva nación a través de ti. Pero ¿qué ocurría? Que con ese símbolo, ellos vivían en su propio pecado. Circuncidados pecaban, circuncidados vivían en tinieblas, circuncidados eran un estorbo para las demás naciones. Ahora, hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros. Porque cuando nosotros agregamos el evangelio, perdemos el evangelio. Ya no es el evangelio. No es Jesús más tus buenas obras. No es Jesús más tu buena reputación. No es Jesús más tus ideas. Mira cómo le dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 6:15. Porque tanto la circuncisión como la incircuncisión no significa nada. Lo que importa es la circuncisión hecha en el corazón. Un cambio, una nueva creación. Gálatas 6, versículo 15. Una advertencia. Usa el discernimiento. Guardaos de estos falsos maestros. Guardaos de los mutiladores. Utiliza el discernimiento. Una de las cosas, de las prácticas que nosotros hacemos en nuestra casa, mi esposa y yo, es filtrar las cosas. Si estamos viendo una película, estamos atentos a cualquier cosa que venga. Mira, espérate, mira eso, esa enseñanza. Mira esa canción, mira esa letra. De hecho, nosotros en algún momento aquí se llegó a cantar una canción de una cantante famosa en el Salmo 1. ¿Cuál es el problema? Que el Salmo 1 no es cantado para nosotros. El Salmo 1 habla de una sola persona, que es bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, el que nunca se sentó en silla de escarnecedores, el que meditó siempre en la ley de Jehová, el que se deleitó desde su nacimiento hasta su muerte en Dios, el que no hubo ningún pensamiento impuro en su mente. Y ese no eres tú, ese no soy yo, ese es Cristo.
Y esa canción, cuando la cantamos, hacía pensar que bienaventurado será y yo seré. No, Cristo es, Cristo es. Y yo, en la medida que confío en Cristo, yo puedo estar unido a Él. Y Él es el que me representa. Discernimiento, hermanos. Discernimiento, sentido común, que muchas veces nos falta. Pero vemos en el pasaje un tercer elemento. El verdadero creyente sirve motivado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. La verdadera circuncisión somos nosotros, dice el apóstol Pablo. Y esta palabra servimos, lo que está implicando es que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos motivados por el Espíritu Santo. La adoración, nuestra vida, nuestro trabajo. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Por las misericordias de Dios, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, en sacrificio que es agradable a Dios, y este es vuestro culto racional. El creyente es uno que su vida es su propia ofrenda al Señor. No simplemente un ritual transitorio, no simplemente un domingo 2 horas. ¿Usted se acuerda de la samaritana que vino a Jesús en Juan 4 y le dice, ¿dónde que debemos adorar? Una vida totalmente promiscua, una vida sumergida en el pecado. Y ella le dice, el culto, ¿dónde es que lo vamos a hacer? ¿Dónde es el culto, Jesús? Tráeme a tu marido. Búscame a tu marido, yo le voy a responder a él. Ay, yo no tengo marido. Bien, eres una mujer promiscua, pero no mientes. Hablas la verdad. Porque varios has tenido y el que tienes no es tuyo. El verdadero creyente es uno que está motivado por Cristo, por el Espíritu Santo en él, santificándolo, dándole convencimiento de pecado, enseñándole a pedir perdón cuando peca. Nosotros somos la verdadera circuncisión, aquello que hemos sido circuncidados en el corazón. La pregunta en esta hora, ¿el Espíritu Santo mora en ti? ¿Puedes decir tú que ves la obra del Espíritu en ti? Dándote convencimiento de pecado. Tú puedes decir que adoras a Cristo en tu casa. Ahora que estamos hablando de los dones, ¿en algún momento te has detenido tú a reflexionar cuáles son tus dones y cómo lo vas a utilizar para la gloria de tu Salvador? ¿En qué está fundamentada tu salvación? ¿En Cristo o en tus buenas obras? ¿En la asistencia a la iglesia? ¿En reconocer que solo Cristo es tu Salvador? ¿Piensas tú que la adoración es simplemente cantar? Hermanos, mire, nosotros tenemos músicos que cantan lindo. José Manuel es un canta lindo, Loida y los demás. Pero ¿sabes qué? Ellos no se comparan con el coro celestial. De hecho, humanamente no hay coro como esos coros angelicales que están en los cielos, que cantan himnos, que cantan delante del Señor. El Señor, más que en una canción, está interesado en nuestra vida, en la manera como nosotros estamos viviendo delante de Él. Porque estos judaizantes vivían en pecado, pero querían hacer que otros se circuncidaran. Por eso Jesús le dice a los discípulos, lo que ellos hacen, lo que ellos le digan, obedézcanlo, pero lo que ellos hacen no, porque ellos viven una cosa, ellos dicen una cosa y viven otra. ¿De qué sirve un ritual externo si no hay una transformación interna? ¿De qué nos vale a nosotros hacer creer que somos creyentes si realmente no ha habido una transformación? ¿A quién podemos nosotros engañar? Por eso, el verdadero creyente no es solamente uno que su gozo está en Cristo.
No solamente es uno que está plenamente confiando en el Evangelio, no solo es uno que discierne, que tiene un entendimiento claro de lo que es el Evangelio, confiando en el Evangelio como único elemento para la salvación. No es solamente uno que es motivado por el Espíritu Santo, sino que también es uno que su confianza, que su gloria es Jesucristo. Versículo B, 3, parte B. No teniendo, como dice, nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús. 3, parte B. La gloria del apóstol Pablo está solamente en Cristo Jesús. Hermano, eso sí me impacta. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero en cuanto a mí, nunca me jactaré de nada, excepto de la cruz de Cristo, para el cual el mundo me ha sido crucificado y yo al mundo. La gloria de Pablo es Jesucristo. La razón de gozo de Pablo es Jesucristo. La jactancia de Pablo es Jesucristo. Primera de Corintios 1:31, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nos gloriamos. Es una jactancia en Cristo. De lo que Pablo está orgulloso es de Cristo. Y usted dice, amén, pastor. Pero cuando Pablo está diciendo, lo que nos está diciendo es que Pablo se está jactando de un humilde carpintero que tenía ínfulas de ser grande y decía que él era un rey, pero no cualquier rey, un rey eterno que creó todo cuanto existe, que tuvo la fama de que ni su madre ni sus hermanos creían en él y que pensaba que tenía un tornillo flojo, que se decía que él era Dios, que él había creado todas las cosas, que decía con frecuencia que personas muertas que habían vivido cientos de años antes que él le vieron y se gozaron. Y que como si todo esto fuera poco, murió clavado en una cruz por los romanos. De ese que tú te estás deleitándote gozosamente, de ese es que tú te jactas. De ese carpintero que murió clavado, desnudo en una cruz. Pablo dice, de ese es que yo me jacto, porque Él es quien dijo ser. Hermanos, eso cobra importancia para nosotros. La pregunta es, ¿de qué tú te jactas? ¿Cuál es tu jactancia? ¿Cuál es tu orgullo? Porque quizás nosotros decimos, yo no me avergüenzo del Evangelio, pero cuando estamos en nuestros trabajos no compartimos el Evangelio. Cuando vemos ese jefe que entra a nuestro lugar de trabajo tan reluciente y tan brillante y tan empoderado y tan rico, no le proclamamos el Evangelio. ¿Alguna vez has pensado tú poner en tu currículum vitae cristiano? Aunque sea en la letrica chiquita abajo en una esquina dorsal. Pablo dice, mi deleite, mi gloria es Cristo. ¿Para qué tú usas las plataformas digitales? ¿Por qué te conocen? ¿Por qué eres conocido en esta tierra? En tu trabajo, ¿por qué te conocen? Como el creyente, como el cristiano, como el que comparte el Evangelio, como el que predica la verdad, como el que pone su confianza en Cristo. La única gloria que tenía Pablo era esta. Y como vamos a ver, Dios mediante, el próximo domingo, no era porque él no tenía de qué gloriarse. Claro que tenía de qué gloriarse. Él lo dice, cómo fue circuncidado, qué hizo, todos los logros que tenía. El creyente es uno que su única gloria está en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en un mundo que por todo se enorgullece y presume de todas las cosas que puede tener. El creyente es uno que su gloria está en Jesús. Él es su Salvador, Él es la fuente de su gozo, Él es el que le motiva a vivir, Él es el que le guarda del pecado, Él es el que le provee, Él es el que prometió venirle a buscar, Él es el que le salva de la muerte, Él es el que destronará el pecado, Él es el que le librará del diablo y eternamente vivirá deleitándose en Él. Por lo tanto, ¿en qué debemos nosotros gloriarnos, hermano? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para sentirnos regocijados delante del Señor? Es Jesucristo.
Y eso es lo que dice Pablo. Mi única razón de sentirme gloriado es que el Rey de Reyes y Señor de Señores se fijó en mí y me salvó y me escogió y me limpió cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, y me ha dado propósito y me ha dado razón de existir, que no tiene fundamento solamente en esta tierra, sino también en el siglo venidero. Finalmente, el creyente es uno que no solamente se gloria en Cristo, sino que también en obediencia no confía en su carne, no teniendo confianza en su carne. Él está gloriándose y confiando en Cristo, pero él no se descuida de su carne. La nota final que Pablo añade en este pasaje es que no debemos poner nuestra confianza en nuestra carne. No debemos ser simples, no debemos poner nuestra confianza en nuestro engañoso corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente que nos aconseja muchas veces de manera pecaminosa. Hermanos, nosotros pasamos por alto la influencia que tiene el pecado en nuestra vida. Cómo el pecado incluso ha afectado nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de tomar decisiones realmente sabias. De hecho, una decisión sabia es aquella que es tomada conforme a la sabiduría, no de este mundo, sino a la sabiduría que viene de Dios. Como dijo el sabio, el principio de la sabiduría es tu tener temor delante del Señor. Por lo tanto, la sabiduría es todo lo que proviene de Dios. Pablo les dice a aquellos que no confían en su propia carne, aquellos que no se sienten confiados de los consejos que vienen de su propia alma o de su propio corazón, que muchas veces suelen ser engañosos. Es una característica distintiva de los redimidos. No andan conforme a la carne, no andan conforme a la naturaleza carnal, no alimentan sus apetitos carnales, no proveen para que su carne sea alimentada. Todo lo contrario, es uno que diariamente se está apartando del pecado, está cortando todos los suministros, entendiendo que están en una guerra. Usted está viendo lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Rusia está atacando un país, Ucrania. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué están haciendo los demás países? Cortando los suministros para que el pueblo ruso presione al presidente y se detenga la guerra. Cortando los canales de televisión, que las mujeres no estén viendo novelas y que se comiencen a pelear con el presidente. Ahora no va a poder ver el final de la novela. Se fue a pique la serie. ¿Qué presidente este? No va a poder ver el final de la serie. Cortando las transferencias, que los millennials no puedan comprar en Amazon ni en ninguna de esas plataformas digitales. Cortando las remesas. Si alguien le mandaba dinero a Rusia, se quedó sin dinero. Cortando todo estos suministros. ¿Por qué? Porque están en una guerra. Tú y yo estamos en una guerra cotidianamente por nuestra alma. Y lo más sabio que nosotros podemos hacer es cortar los suministros a nuestra carne. El creyente es uno que no tiene confianza en su carne. Y al hablar de carne representa nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, apartada de Dios cuando pecamos, influenciada por el diablo y por el pecado. Por lo tanto, hermanos, es un mandato a no proveer para nuestra carne. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás tú proveyendo para tu carne? ¿Estás tú contristando el Espíritu Santo que mora en ti? Lo que oímos, lo que vemos en la televisión, lo que hablamos, lo que leemos, las personas con las cuales nos relacionamos. A veces hay amistades que incentivan esos deseos carnales en nuestras vidas, que debemos cortar. Un día, un león estaba en la selva y este león tenía gran ego. Él salió a caminar por la selva y se topó con un mono y le dijo al mono: ¿quién es el león? ¿Quién es el rey de la selva? Y el león dijo: no, hizo ¡ruah! Entonces el mono dijo: no, león, tú eres el rey de la selva. Siguió y se encontró con una cebra. ¿Quién es el rey de la selva?
La cebra estaba asustada y dijo: usted, señor león. Tomó una tortuga en el camino y le dijo: ¿quién es el rey de la selva? La tortuga asustada dijo: usted es el rey de la selva. Entonces se topó con un elefante y le hizo la pregunta al elefante: ¿quién es el rey de la selva? El elefante tomó la trompa, agarró el león, lo metió en un charco de lodo, le dio 2 trallones y lo tiró en medio de un árbol. Y cuando el león se levantó, le dijo: el hecho de que usted no supiera la respuesta no era para que se enojara contra mí. Hermano, solamente hay un rey en todo el universo, y ese es nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el cristiano es uno que se goza en que ha conocido a ese rey. Es uno que cree en el mensaje de ese rey, que le adora a ese rey, que vive porque este rey está morando por medio de su Espíritu Santo en él, y que en obediencia tiene cuidado de sí mismo, no proveyendo para su naturaleza pecaminosa. Oremos. Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias porque tú en tu misericordia nos has salvado. Ayúdanos, oh Señor, a gozarnos en ti cada día. Tú eres ese Rey, hermoso Rey, glorioso Rey. Que no nos confiemos nunca en nuestra naturaleza caída. Que nuestra confianza esté en ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.